Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar esta conferencia. Es la segunda del año, ¿no? ¿Que tenemos? La segunda del año. Bueno, como siempre, vamos a iniciar informando sobre las actividades que tuvo nuestra candidata en la semana. Estuvo en Lagos de Moreno, yo estuve al final de ese evento. La gente en Lagos comentaba que no recordaban un evento así, donde se lograra llenar la plaza. En teoría es una plaza complicada para nosotros, sin embargo, tuvimos una gran recepción para nuestra candidata, para nuestros candidatos al Senado, que también estuvieron presentes. Entonces fue un evento muy importante que marca una tendencia importante en Jalisco para nuestro movimiento. Estamos arriba en las preferencias de la elección presidencial y estamos arriba también en las preferencias de elección a gobernador. Entonces fue un evento muy significativo en una plaza complicada que hubiera esta respuesta. Adelante, después se fue para Guanajuato, eventos en Salamanca, Uriangato. Salamanca es un municipio gobernado por Morena, un presidente municipal que tiene una gran aceptación, César Prieto, y fue un buen evento. También ese es territorio Morena. Y después en Uriangato también una muy buena recepción en Guanajuato, donde se supone que no nos va bien, pero la gente nos dice otra cosa. Después se fue, ahora sí, como dice la canción, para Ciudad Hidalgo y Zitácuaro, Michoacán, también con eventos pues muy relevantes, ¿no? Las características de los eventos de la doctora Sheinbaum, todos son masivos, mucha gente, también ya con candidatos al Senado, en el caso de Michoacán y en el caso de Guanajuato. Son imágenes ahí de Zitácuaro. Después, a ver lo que sigue. Bueno, la Ciudad de México, 2 eventos, uno en Álvaro Obregón, donde tenemos ahí ya precandidato a la alcaldía, Javier López Casarín. Ya no hay periodo de precampaña en la ciudad, sin embargo estuvo presente, lo mismo que nuestra precandidata a la Ciudad de México, Clara Brugada. Y después tuvimos un evento muy bonito en Magdalena Contreras, una alcaldía de oposición ya en la noche. Y ahí pues destaco la presencia de nuestro precandidato al Senado, Omar García Harfuch, y también nos acompañó Ernestina Godoy, la exfiscal, que fue recibida con mucho cariño, mucho reconocimiento por parte de la gente en la Magdalena Contreras y también en Álvaro Obregón. Adelante, por favor. Después el sábado estuvimos en Morelos. Hoy leía una columna por ahí que decían que, híjole, que estamos muy divididos en Morelos, que no había ido la precandidata a gobernadora, pues estuvo presente en todos los eventos. Obviamente no puede estar en el templete porque ya terminó su precampaña, pero Margarita González Arabia, que va arriba en las encuestas, por supuesto que estuvo presente, estuvo acompañándonos, lo mismo que nuestro precandidato al senador, el Güero Mercado. Un evento muy bonito, primero en Yautepec y después en Cuernavaca con un atardecer espectacular. Hay imágenes y fotografías muy bonitas de la doctora Sheinbaum en su discurso con el cielo rojo, muy bonito. Bueno, eso fue esta
semana, el domingo, estuvo en Hidalgo, en Tulancingo y Mineral de la Reforma. Fue tremendo los eventos en Hidalgo, realmente un reconocimiento a nuestra militancia, primero por la alegría de los eventos, pero segundo por la cantidad de gente. Yo creo que en Hidalgo este domingo pudieron ver a la doctora, yo creo que en promedio entre 25 y 30,000 personas en los dos eventos. Fueron masivos. Tenemos ya candidatos también ahí al Senado de la República. Y en Hidalgo terminó la semana. En Mineral de la Reforma, pues ahí el gobernador, que tiene una gran aprobación y está haciendo un extraordinario trabajo, estuvo presente dentro de los márgenes también que establecen las autoridades electorales, abajo el templete, por ahí lo están viendo, pero pues muy presente y muy reconocidos con el gobernador Julio Menchaca por el trabajo que hace y que recibe el reconocimiento de nuestro movimiento. Bueno, esta semana es importante, es la última de la precampaña, se nos fue muy rápido. Hoy está en Durango la doctora Sheinbaum, mañana va a Veracruz, en Poza Rica, es el cierre de campaña de nuestra precandidata a gobernadora, Rocío Nale, la va a acompañar la doctora Sheinbaum. Después tendrá otros eventos en nuestra precandidata a gobernadora el jueves, pero nosotros cerramos y quiero aprovechar para invitar a toda la población a que nos acompañe este jueves al Monumento a la Revolución. Es nuestro gran cierre de pre-campaña a las 5 de la tarde, que llegar un poco antes. Apenas se conoció la noticia y desde ayer en la tarde hemos recibido muchas llamadas de los comités ejecutivos, de militantes de todo el país que quieren venir. Entonces ya se están organizando, seguramente tendremos compañeros, compañeras de varias entidades federativas que nos van a estar acompañando en este cierre. Esperamos pues tener un cierre de acuerdo a la precampaña que hemos tenido, muy exitosa. Hay que hacer un reconocimiento a la doctora Sheinbaum por la disciplina, por la constancia, por la gran empatía y disciplina que mostró en esta precampaña. No falló un solo día, no se tuvo que cancelar ningún evento, tuvimos una gran afluencia en todos y logró recorrer todo el país. Por ahí tenemos el listado de las entidades federativas, fue en algunas, en 2 y hasta 3 ocasiones, le dio la vuelta al país y pues cerramos con broche de oro en el Monumento a la Revolución este jueves a las 5 de la tarde. Queremos invitar a toda la gente que nos acompañe, va a ser un evento muy bonito. Y bueno, creo que la mejor evaluación que podemos tener de la precampaña son los resultados que se manifiestan en las preferencias. Estas son las encuestas de esta semana, todas es lo que venimos manifestando, prácticamente todas están en 2-1, la que menos ventaja da pues es una ventaja de más de 20 puntos. Entonces hay un consenso, se cierra esta precampaña con una ventaja de más del doble. Y nos dimos a la tarea de hacer un promedio en un cuadro espantoso que les preparó Rubén, de los promedios de las encuestas, todas las encuestas que salieron antes del inicio de la precampaña. Y sacar qué promedio tenía. Bueno, inició, si ustedes se fijan, pues la primera que estamos reportando es de septiembre hasta días antes del arranque del 19 de noviembre, que fue la campaña, y las promediamos. Creo que debió haber sido de octubre y noviembre. Y vemos cuál fue la evolución.
Arrancó la doctora su precampaña con el 51.73% de preferencia y la candidata del PRI y del PAN con 27.3%. Entonces ahora se hizo el resumen, también el promedio de las encuestas reportadas recientemente. Aquí están, son de pues las que tenemos hasta el día de hoy y desde noviembre. Aquí para la próxima les vamos a hacer un mejor resumen y más bonito, donde vamos a publicar nada más, vamos para que sea más comparable, el mes de enero, que ya es el último mes de precampaña, pero aquí podemos percibir la diferencia, aunque está mal hecho este promedio, porque no se debió haber tomado desde el 20 de noviembre, si no, no se percibe ningún cambio. Pero aún así, tenemos que pasó de 51.73 a 54%, y la señora del PRI y del PAN pasó del 27.3 al 27.05. Es decir, nuestra candidata ganó más de, pues casi 3 puntos, y la candidata del PRI y del PAN, pues no logró aumentar, por el contrario, cayó. Es decir, si tomáramos el mes de noviembre, cuando arranca la precampaña, contra el mes de enero, pues estas diferencias serían más dramáticas. En realidad, nuestra precandidata ganó como 5 puntos en la precampaña, en promedio en todas las encuestas, para consolidar su 2-1, mientras que la candidata del PRI y del PAN pues disminuyó en esa misma proporción. Entonces, me parece que es un buen resultado, lo cual nos permite entrar al periodo de intercampaña, el cual vamos a dedicar a la organización interna, a la formación de comités, a la conformación de la estructura de la defensa del voto, los compañeros que van a estar en las casillas para defender la voluntad popular, para defender los votos, será nuestra principal tarea en lo que queda de enero y en el mes de febrero. Y nuestra precandidata, además de hacer esa labor de supervisión, porque ella está en todo, va a dedicar tiempo al análisis de estos diálogos por la transformación, que le están generando mucha información para conformar su plataforma de gobierno. Entonces quiero agradecerle a la militancia de todo el país por la extraordinaria precampaña que tuvimos, por el acompañamiento que tuvieron con nuestra precandidata, que nos permiten consolidarla con una ventaja muy amplia. Vamos a iniciar el 1 de marzo con una ventaja de 2-1, quedarán 90 días, es un tiempo importante, pero vamos a seguir con la misma disciplina, con el mismo trabajo, reforzado al doble, para asegurar el triunfo y poder lograr el objetivo de 10 de 10 que nos plantamos a principios de año. Las 8 gobernaturas que están en disputa, la jefatura de gobierno, más la presidencia de la República, acompañado de la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, pues agradecerle a la militancia por esto que logramos juntos, y sobre todo, pues ella, que le tocó el trabajo más difícil. Un reconocimiento a la doctora Sheinbaum, porque lo más difícil en una campaña, en una precampaña, es ganar la preferencia de la gente, lo cual lo ha logrado con mucha solvencia. Entonces, pues vamos muy bien, y vienen tiempos de definiciones, también todo lo que queda de enero y febrero, pues habrá la definición de muchas candidaturas, lo que nos falta para el Senado, las diputaciones federales, los municipios en todo el país, los congresos locales. Estamos haciendo muchas encuestas por día que vamos ya a empezar a dar a conocer. Ahí pedirle a nuestra militancia confianza, que no se dejen engañar por rumores.
se hará de manera transparente, de manera democrática, la gente manda en Morena. Esta confusión de los siglados lo hemos aclarado una y otra vez. Cuando se entrega un convenio de coalición, se tiene que plantear los siglados de los partidos sobre ciertas candidaturas. Hemos dicho una y otra vez que en el caso de la alianza, juntos seguiremos haciendo historia. Este siglado es previo, es preliminar, y finalmente el ganador de las encuestas, dependiendo al partido que pertenezca, será el siglado final. No quiere decir que un siglado esté preasignando candidaturas a un partido político. Lo quiero dejar claro una vez más para que no se genere confusión. Y bueno, también un agradecimiento especial pues a Marco Cortés por su sinceridad, por este tuit que pues va a ser uno de sus grandes legados como dirigente de Acción Nacional, porque se atrevió a revelar algo que sospechábamos, que el PRI y el PAN están unidos por intereses, los une la corrupción y no algún interés por el pueblo o por plantear un proyecto diferente de nación. Creo que el acuerdo político electoral de Coahuila pues los desnuda por completo a la oposición. Y lo mejor de todo es que no se dan cuenta. Es decir, hubo recriminaciones muy fuertes a Marco Cortés porque lo hizo público, pero no por lo que significa, no por lo que hay detrás. Y el tuit de Marco Cortés es maravilloso porque lo hace desde un punto en el que él considera que la corrupción es algo perfectamente normal, que el ganar un gobierno de un estado pues representa un botín político que repartirse. Entonces ni siquiera alcanza a darse cuenta el fondo de lo que está mostrando, que es un acto de corrupción, digamos, protocolizado en un documento. Y lo más, no es que no tiene desperdicio el acuerdo, tiene varios aspectos que hay que resaltar. Primero, el párrafo inicial. El Partido Revolucionario Institucional conducirá y siglará la gobernatura del Estado de México y Coahuila en el año 2023, mientras que el Partido Acción Nacional siglará y conducirá los procesos 2024 de la Presidencia de la República y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Quiero recordar que el PRI y el PAN pues montaron un cuento de que iba a haber una elección para definir a sus candidatas. Todo un proceso. Esto, aunque no tiene fecha, pues evidentemente se firmó antes del 6 de junio del 2023, que es cuando es la elección de Coahuila. Y pues lanzan el proceso del PRI y el PAN, el frente que conformaron, convocan a un comité organizador y señalan varias etapas que fueron cumpliendo. Pero este acuerdo ya lo tenían. O sea, todo lo que dijeron después fue una farsa, fue un montaje, fue un engaño, porque tenían pactado ya todo. Es decir, la candidata del PRI y del PAN proviene de un pacto de corrupción. Y todo el proceso que montaron fue una farsa, como algunos panistas que tuvieron dignidad lo denunciaron. Recuerdo a mi paisano José Luis Preciado. Pero miren, del 4 al 9 de julio, ellos dijeron que empezaba la recolección de firmas. Y del 4 al 9 de julio, el registro de aspirantes. El 10 de julio,
el comité organizador informó los 13 aspirantes aceptados. Del 12 de julio al 5 de agosto les dieron el plazo para que juntaran sus firmas. 150,000 firmas en 17 entidades. Luego el 10 de agosto, primer foro, los 4 aspirantes seleccionados que cumplieron, según esto, con las firmas. Luego iban a hacer encuestas, del 11 al 16 de agosto, el primer sondeo para definir quiénes irían a la etapa final. Ahí pues se fueron chutando a todos los inscritos, gente que pues tuvo este domingo aplaudiendo, como Miguel Ángel Mancera, como Santiago Krill, como Beatriz Paredes, que todos o no les habían avisado del acuerdo que ya estaba pactado, o pues jugaron el papel de comparsas. Luego hacen foros de debates con Beatriz Paredes, en Tijuana, en Monterrey, en León, y pues finalmente el 3 de septiembre cancelan el supuesto sondeo que iban a hacer y todos declaran a una candidata. Pero lo que es increíble es que hayan hecho todo este proceso cuando esto quedó pactado desde antes. Fue una simulación. Y ahora dice la candidata del PRI y del PAN que ella no tenía conocimiento, que no tuvo conocimiento. Pero su candidatura proviene de un acto de corrupción. Su candidatura está manchada por la corrupción. ¿Sí? No viene de ningún proceso democrático, ya lo sabíamos, pero ya ni siquiera es un acuerdo político que hayan hecho el PRI y el PAN, viene de un acto de corrupción. Por eso tiene tanto valor el tuit de Marco Cortés, por eso es el gran legado que nos va a dejar Marco Cortés. Ahora, aquí están celebrando, incluso hasta dan resultados de un sondeo de opinión. Pues esto ya estaba pactado y todos, miren, aquí, felices, celebrando lo que había detrás. Ahora, otra cosa que vale mucho la pena. ¿Por qué piden lo que piden? O sea, ¿cuál es la intención detrás? En una leída detallada y sabiendo cómo operaron durante tanto tiempo en los gobiernos panistas, en los priistas, el cártel inmobiliario, pues uno se da cuenta de lo siguiente. A ver, piden la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. ¿Por qué la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas? Porque como dice el dicho priista, ahora panista, no me des, ponme donde hay. Pues evidentemente es pues para pedir el moche, en las obras públicas, para asignarlos a sus empresas favoritas, con las que tienen complicidad. ¿Por qué la Subtesorería de Fiscalización? Para encubrir los incumplimientos de las obras o la simulación de las obras que hacen las empresas que tienen complicidad con los funcionarios del PAN, del PRI. Así han funcionado, son las historias que hemos visto siempre. ¿Por qué el Instituto de Transparencia? Los defensores de las instituciones autónomas, de los organismos autónomos, los que se rasgan las vestiduras, defendiendo a las instituciones autónomas, ahí está. También se las reparten en los acuerdos. ¿Para qué? Para que sirva de tapadera de lo que hacen acá.
¿Qué más? Los descentralizados, los que se encargan, lo mismo que en obras. La infraestructura educativa, la infraestructura hidráulica, que son montos siempre muy importantes, y caminos y carreteras. Es decir, esto es lo mismo que esto. Aquí hay presupuesto para obras. Entonces, también lo pide. Oficinas de registro civil. ¿Cómo para qué? ¿Para que registren a sus hijos cuando nacen? ¿O porque se casan muy seguido? No. Es para tener identidades falsas. Y las oficinas de recaudación, pues para robarse el dinero. Y las notarías, lo que les faltaba. ¿Dónde inician las empresas fantasma? ¿Cómo opera el cártel inmobiliario? Pues con la complicidad de notarías. En la constitución de empresas fantasma, que luego ganan obras públicas y que tienen dueños que no existen. Y que las áreas de fiscalización no ven, y que el Instituto de Transparencia tapa. Es decir, son las oficinas que se necesitan para llevar a cabo el entramado de saqueo y de corrupción tan característicos del PRI y del PAN. Entonces, en lo que piden, se revelan sus intenciones. Por eso es lo condenable del acuerdo de Coahuila y de Durango. Ya dijo el del PAN que sí, que también lo firmaron en Durango. Entonces, este entramado de corrupción que pretendieron hacer en Coahuila, y por eso están tan enojados, porque perdieron el negocio hasta donde sabemos. Por esto este señor se ciega y con una inteligencia política inexplicable lo publica. Sí está muy enojado Marco Cortés y tiene razón, porque perdió una trama de corrupción, quizás de miles de millones de pesos. Y esto es lo que está detrás, es lo que sostiene a la candidata del PRI y del PAN. Entonces, lo vamos a seguir denunciando. Y lo mejor es que a ellos les parece normal. Fíjense lo que dice este señor, el Armando Tejada. Acaba de hacer hizo una declaración. Dice, la repartición de un gobierno es algo legítimo y hay que legislarlo. Se debe transparentar y quedar desde un inicio para que todo el mundo tenga claro cómo participar y en dónde, una vez teniendo el gobierno. Fíjense nada más. Esto es lo maravilloso de la derecha, que ellos sí tienen como valor intrínseco en el ejercicio de la política la corrupción. Y por eso no lo alcanzan a ver. Por eso Marco se consagra con este tuit como líder opositor y tiene quien lo respalde. Por eso no hay panistas que condenen el fondo de este acuerdo. Condenan el que lo haya hecho público, pero no lo que está detrás. Y la verdad es que ya se fueron algunos panistas contra Marco Cortés, Cepeda, Lozano, Pancho Domínguez, están pidiendo la renuncia de Marco Cortés. Yo le digo, no, fuerza Marco, sigue publicando tus acuerdos con el PRI para que la gente se siga dando cuenta lo que representan. Lo que siempre denunció nuestro presidente, que sus alianzas, sus acuerdos son acuerdos basados en la corrupción, en el interés. Lo que no está representado aquí es el interés del pueblo de Coahuila, mucho menos
va a estar representado el interés del pueblo de México en la candidatura presidencial que nació en este acuerdo. Así están las cosas, por eso, obviamente, es el resultado que vemos en las encuestas, porque la gente se da cuenta, porque el pueblo de México está muy politizado y no va a quedar en manos el destino de este país en acuerdos que hacen en lo oscurito para repartirse el gobierno como un botín. No lo vamos a permitir y no lo va a permitir el pueblo de México. Entonces, bueno, ahora, siguiente tema. Se cierran, ustedes saben, la precampaña este jueves. Empieza el periodo de intercampaña y no puede haber actividad política. Está prohibido por la ley hacer eventos públicos. Y nos acabamos de enterar de esto, de una marcha el 18 de febrero en pleno periodo de intercampaña. Ah, está disfrazada. Es la sociedad civil la que va a marchar. Pero no van a marchar para protestar por el acuerdo de Coahuila. Van a ser un acto político disfrazado de sociedad civil. Y miren quién va a ser el orador principal, el que se desgarraba las vestiduras por la defensa de la ley y las instituciones democráticas, el que nos quería sancionar, incluso a mí como dirigente de partido, por haber asistido a un evento de mi partido, Lorenzo Córdoba, que pues todos sabemos que ya es un representante del PAN. Entonces, esto puede violar la ley electoral, porque pueden pintarlo de rosa, pero evidentemente ya es un representante acreditado de la derecha. Entonces, no pueden tener actividades políticas el 18 de febrero, porque estarían violando la ley, porque en realidad es una marcha de la derecha. Entonces, ahí se los dejamos para denunciarlo, porque como bien dice nuestro presidente, la verdadera ideología de la derecha siempre ha sido la hipocresía. Esto es lo que plantean hacia afuera, pero en lo oscurito es lo que hacen. Hasta que llegó Marco Cortés y dijo, basta, hagamos públicos nuestros acuerdos porque nos están robando. Son tan rateros que hasta ellos, entre ellos, se roban. Y eso pues le calentó a Marquito. Bueno, vamos a otro tema importante. Ayer salió una nota y de repente pues todos los medios le empezaron a dar vuelta. Una supuesta fuga de capitales en la administración del presidente López Obrador. Más de 346 mil millones de pesos, dicen, se han ido del país, han dejado de invertir en bonos gubernamentales. Y pues me llamó mucho la atención esta nota por el sesgo, por el dolo que tiene en el análisis. Y hay varios factores que desmienten lo que sustenta esta nota, que esta salida de capitales es por el miedo, por la incertidumbre que genera este gobierno al gran capital. Primero, estamos a 5 meses de la elección presidencial. Los que tienen mi edad recordarán que estábamos acostumbrados a las crisis sexenales. A 5 meses de una elección presidencial empezaba la especulación, empezaba la incertidumbre, empezaba el miedo. ¿Qué tenemos ahora
en la administración del presidente López Obrador. Resultados económicos muy sólidos. Primero, tuvimos una tasa de crecimiento el año pasado, que ha sido la mejor de la administración, crecimos más que los Estados Unidos y colocó a nuestro país en una franca recuperación económica. Segundo, si hubiera fuga de capitales, porque existe miedo o existe duda de la capacidad del manejo financiero del gobierno, pues un indicador clave sería el tipo de cambio. Si damos a la siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a tener el primer impacto que una fuga de capitales provoca? Pues es en el tipo de cambio. Si no hay confianza en el país, no hay confianza en la moneda, y entonces todo mundo empieza a invertir en otras monedas, menos en la del país donde existen dudas sobre su solidez financiera. ¿Y qué hemos tenido? Pues hemos tenido una revaluación del peso que es histórica. En muchos años no habíamos visto un comportamiento así del tipo de cambio. Entonces, pues ¿dónde está el miedo? Si hubiera miedo de los inversionistas tendríamos, y si tuviéramos una fuga de capitales de inmediato, tendríamos un impacto en el tipo de cambio. Durante la administración de Vicente Fox, el dólar y respecto al peso se depreció un 14.4%. Con Vicente Fox menos 14.41%, o sea, devaluó 14%. Con Felipe Calderón se depreció 15%. Con Enrique Peña Nieto se depreció 36%. Es esta depreciación más acelerada. Y con Andrés Manuel López Obrador tenemos una apreciación de 20%. Hoy el dólar está en menos de 17 pesos. Ahora, una fuga de capitales, pues ¿dónde la vemos? En la disminución de las reservas internacionales. Damos a la siguiente, por favor, la anterior. ¿Y qué tenemos en esta administración? Que tenemos un récord en las reservas internacionales. Nunca había rebasado las reservas internacionales los 200,000 millones de dólares, lo cual también es un signo de confianza. Me parece que el análisis se hace desde una óptica que hubo en los gobiernos neoliberales, donde había una necesidad de financiamiento para el gobierno de recursos del exterior. Sí, recordemos la crisis, por ejemplo, del 94, que una abrupta pérdida de confianza provocó que los inversionistas extranjeros sacaran su bono, sus recursos de los bonos de corto plazo que tenían del gobierno mexicano. Sí, dejaron de invertir y eso se convirtió en una burbuja especulativa que tiró el tipo de cambio y tiró las reservas internacionales. Estamos en una condición diferente en materia de finanzas públicas. Esta administración no necesita de los capitales del exterior para financiar su deuda. Todo el financiamiento de la obra pública y el financiamiento de la deuda mexicana se está haciendo con fuentes locales, lo cual es una buena noticia, que el gobierno mexicano no esté compitiendo con el sector privado por recursos del exterior. Los recursos que vienen ahora del exterior no vienen a invertir en deuda del gobierno, viene a invertir en actividades productivas. Es mucho mejor tener inversión extranjera directa a tener inversión en bonos de gobierno. Y hoy México se ve como un refugio global de valor e invierten en el sector privado de la economía y en el sector financiero. Pero la tenencia en manos de extranjeros de bonos gubernamentales, la tenencia en manos de extranjeros de bonos gubernamentales
también obedece a la política de endeudamiento del gobierno mexicano. Si no, compite por los recursos del exterior con el sector privado, lo cual es una buena noticia y una señal de confianza. Pero insisto, si hubiera este miedo, si hubiera esta desconfianza, no seguiríamos acumulando reservas internacionales y no se seguiría fortaleciendo el peso frente al dólar. Qué bueno que el gobierno no necesite recursos del exterior para su financiamiento. No estamos como estuvimos en los gobiernos neoliberales, donde la supuesta salud de las finanzas públicas estaba basada en tener tasas de interés con una brecha artificial respecto de la Fed. Si vemos ahora las tasas de interés que ha tenido el Banco de México, tiene una brecha consistente con la Fed y no ha aumentado artificialmente las tasas para atraer capitales golondrinos y provocar una supuesta salud de las finanzas. Tampoco hay un endeudamiento del gobierno mexicano para presentar balances en equilibrio. La salud de las finanzas públicas viene ahora de un balance correcto y real entre ingresos y gastos, sin la necesidad de traer capitales golondrinos para compensar las cuentas nacionales. Entonces, esta nota o este análisis deja mucho que desear y se cae por su propio peso con los datos duros que tenemos en materia de reservas, en materia de tipo de cambio y en materia también de las trayectorias de tipo de interés que nos permite comparar las tasas reales que tenemos de los bonos mexicanos y también la evolución de la tasa riesgo país que ha venido disminuyendo. Entonces, hoy México es un destino que se ve por parte del capital internacional como un destino de valor global y eso es lo que nos lleva a tener una inversión extranjera directa en el 2023 que va a cerrar por arriba de los 35,000 millones de dólares. A diferencia de los periodos neoliberales, a 5 meses de la elección tenemos signos de confianza por parte del capital global, pero también de los inversionistas mexicanos. Era algo que no se puede dejar pasar porque seguramente pues van a tratar de armar una campaña a la derecha relacionado a esta información que es por lo menos imprecisa. ¿Qué más nos falta? Iba a iniciar, cierto, pidiendo un minuto de silencio por la muerte del escritor José Agustín, que ocurrió hace algunos minutos. Si quieren, guardamos el minuto de silencio antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tú nos avisas. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Buenas tardes, iniciamos nuestra sesión de preguntas con Jimena Mejía de Excelsior, por favor. Ok, gracias. Buenas tardes, presidente. Consultarle varios temas. El primero sería que se confirmó este día el secuestro y liberación de un diputado federal del PAN en Michoacán. Y preguntarle pues cómo se va a garantizar la seguridad ante la violencia que se vive en el país, dado que también Morena pues ha tenido bajas, ¿no? Y que se ha visto desde el 2021
pues, la violencia para todos los partidos. ¿Qué medidas tomarán ustedes para proteger tanto a trabajadores como candidatos? La segunda sería que desde el Tribunal Superior pues alista una multa por 68 millones de pesos contra Morena por presuntas irregularidades en el proceso de selección de la virtual candidatura donde ganó la doctora Sheinbaum. ¿Qué posición tiene usted al respecto? Y la última sería si nos puede dar un adelanto del monto de la precampaña que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum en el país. Gracias. Bueno, primero, respecto de la primera, el tema de inseguridad, hasta donde tenemos conocimiento, no habrá, digamos, un operativo especial en las campañas para los candidatos y candidatas. Qué bueno que se liberó al diputado, pero vamos a nosotros estar siempre en comunicación, como lo hacemos ahora con el gobierno de la República, pero es, digamos, la política de seguridad en general. Seguramente para la jornada electoral habrá un operativo como ocurre en cada elección, cada día de la elección, pero creo que todo lo demás pues tiene que ver con la política general de seguridad, no tener algo en específico para candidatos o candidatas. Respecto de la multa, no estamos de acuerdo nosotros con lo que está planteando el tribunal, como no lo estuvimos de acuerdo con desde que salió del INE. Por una razón, nos quieren multar por no haber reportado espectaculares, cuando hubo un deslinde claro de todos los participantes en el proceso interno de Morena respecto a los espectaculares, y hay antecedentes de la propia Sala Superior en esta materia. Están contradiciendo las tesis que ellos mismos han dictaminado. Entonces no pueden sancionar de esa manera y tratar de cargarle a un partido un gasto que no son responsables los participantes en el proceso de la encuesta. No creo que esté apegado a la ley lo que está planteando el tribunal, con todo respeto. Creo que ojalá no se tome una decisión de manera precipitada, que tenga un carácter político, sino que haya una decisión apegada a la ley y a los propios criterios que ha establecido el tribunal con anterioridad. Pero por supuesto que no estamos de acuerdo y no nos podemos nosotros hacer responsables de esos actos. Llevar esto al extremo pues nos lleva ya al ridículo, porque entonces nosotros como partido tendríamos que hacernos responsables de todos los posibles actos publicitarios que tuvieran todos los candidatos en el país, y eso es algo que los precandidatos deben asumir en absoluta responsabilidad. No puede haber esta medida como la están planteando, porque sienta un precedente contrario a las propias tesis del tribunal y que puede ser gravísimos para todas las campañas electorales. Tiene que haber delimitaciones claras de las responsabilidades, y aquí evidentemente no son ni de los precandidatos que se deslindaron y tampoco del partido. Y el monto de la precampaña lo daremos en su momento, una vez que tengamos el cierre este jueves. Déjenme decirles que el INE tiene una fiscalización permanente y nosotros deberemos reportar todo el informe de la precampaña cuando nos lo solicite la autoridad. Gracias. Nuestra siguiente pregunta sería de Néstor Jiménez de La Jornada, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comentaba que uno de los motivos por los cuales no se han concretado todavía las distintas candidaturas a diputaciones, el Senado, a los municipios, más allá de que todavía están en tiempo, de acuerdo a lo que marca la ley, pero no se han cumplido los primeros fechas que había establecido el partido originalmente, se debe en parte a este tema de la paridad de género y cómo se van a dividir algunas de las candidaturas. Esto pues también ha generado pues algunas confusiones y reclamos de algunos morenistas o simpatizantes en redes sociales, porque vinculan directamente o ven ellos que podría estar detrás
una negociación más allá de lo que ha dicho el partido, que la definición va a ser única y exclusivamente por las encuestas, independientemente de lo que opine cada uno de los aspirantes. No sé si podría explicarnos un poco más a detalle por qué el tema de la paridad de género no ha llevado a la resolución de las candidaturas. ¿Qué es lo que ha atorado en sí que ya estén listas? No solo es un tema, mira, el tema de las diputaciones federales prácticamente tienen que darse en el bloque de los 300 distritos. ¿Por qué? Porque tienes distritos donde vas en alianza, tienes distritos donde vas solo. En los dos bloques que tienes conformados, en los 251 distritos, donde vamos en coalición, 255 que vamos en coalición es un bloque. Los otros 45 es otro bloque. Cada bloque se divide en competitividad baja, media y alta. La competitividad baja tiene otros dos subbloques, la competitividad baja, baja y la baja alta. Para cada bloque existen reglas de género que tienes que cumplir, pero un bloque no se conforma en una entidad federativa, se conforma en los 300 distritos federales, que dependiendo de la votación anterior es si se clasifica en baja, si se clasifica en media o se clasifica en alta. Entonces tienes que ir cumpliendo bloque por bloque paridad. Ahora, tienes además candidatos que te van a salir como resultado de las encuestas, candidatos que se van a siglar PAN, toco madera, candidatos que se van a siglar PT, candidatos que se van a siglar Verde, candidatos que se van a siglar Morena. Entonces, haces la encuesta y a lo mejor un hombre es el mejor posicionado o una mujer la mejor posicionada, pero si es mujer y es en el bloque de baja, baja, en ese distrito no puede ir mujer, porque ahí la lógica es a la inversa. En los distritos que sean menos competitivos tienen que ir hombres, los que son más competitivos tienen que ir mujeres. Agrégale a eso que tienes los dos grandes bloques, resuelves en uno y lo tienes que resolver en donde vas tú solo, pero al mismo tiempo tienes los otros partidos que van solo, que en la regla de los 300 tienen que cumplir también ellos. Te faltan acciones afirmativas, que son acciones de los distritos que van indígenas, discapacidad, diversidad y migrantes, que tienes que cumplir dentro de los distritos de mayoría relativa. Entonces es muy difícil dar resultados parciales. Si damos resultados, por ejemplo, del Estado de México, de la ciudad, de Veracruz, después a la hora de hacer el agregado, a lo mejor vas a tener que cambiar en algunos distritos que ya diste a conocer. Sí nos pasó en el 2021. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Tener todas las encuestas, vaciar los resultados en los 300 distritos y ver si estamos cumpliendo las reglas. La de paridad, la de competitividad, la de diversidad, la de distritos indígenas, la de discapacidad y las de migrantes. Entonces, es un rompecabezas que tenemos que construir. Entonces, vamos a estar en tiempo a partir de lo que marca la ley. Sí, obviamente, tiene que haber un proceso de registro, tenemos que terminar a tiempo para que todos tengan sus papeles y se puedan presentar y no tengamos impugnaciones. Lo que sí les puedo decir a los militantes para que estén tranquilos es que vamos a publicar todas las encuestas. Vamos a hacer reuniones donde los aspirantes podrán participar. Tal vez no los hagamos presencial porque no nos va a dar tiempo, pero sí por lo menos en Zoom, los interesados, los que estén registrados van a poder participar y ver el resultado de las encuestas. En eso pueden estar tranquilos, en eso no va a haber ningún tipo de arreglo que vaya en contra de nuestro movimiento. Queremos a los mejores candidatos porque queremos hacer realidad el plan C. Y para tener la mayoría en Cámara de Diputados y tener la mayoría en el Senado, pues necesitamos ir con los mejores, con los y las mejores. Y la mejor forma para saberlo es la encuesta. ¿Se siguen haciendo todavía encuestas? Sí. Todo, por ejemplo, para municipios no están listas entonces. Para municipios ya
Ya por ejemplo, vamos a sacar esta semana todo Yucatán. Ya se encuestó todo Yucatán, vamos a liberar Yucatán, vamos a empezar a liberar Guanajuato, a liberar Jalisco. Hay municipios muy pequeños donde es muy fácil llegar a un acuerdo. Todo eso lo vamos a empezar ya a liberar. Aquí en las alcaldías de la Ciudad de México ya se han liberado varias, y así viene un proceso a partir de esta semana y la siguiente muy acelerado ya de definición de candidaturas. Entonces, más allá de que se tiene que resolver este entramado de paridad y de otros principios que se tienen que cumplir, entonces el calendario que se había presentado a finales de diciembre, en el cual se establecían unas fechas, de entrada ya se puede descartar, no se va a cumplir. Ese fue preliminar, y sobre todo queríamos acabar con la especulación que había muy fuerte ya a fin de año, de que había arreglos, de que a fulanito lo habían palomeado, que ya estaba amarrado, que tenía un acuerdo, que ya estaba pactado, que pues, no es cierto. Vamos a ver, no hay resultados. Queríamos el mensaje a los militantes que no había resultados hasta determinadas fechas, y una vez que terminó esa especulación, pues ahora les decimos, vamos a dar los resultados en tiempo informa que nos establece la ley. Obviamente, nosotros tenemos prisa, mientras más pronto resolvamos mejor. Nada más por último, ¿van a pedir a los dirigentes estatales que hablen con los aspirantes, que tengan que bajar? Porque entiendo que va a suceder, como ya sucedió en el proceso en la Ciudad de México y en los estados, en las gobernaturas, que alguien ganó la encuesta, pero no va a ser candidato o candidata. ¿Van a hablar con ellos directamente? ¿Qué previmos? ¿Qué acciones se van a tomar? ¿Qué previmos? Todos los distritos federales estamos encuestando hombres y mujeres separados, precisamente para que cuando lleguemos al armado de los 300 distritos, si tienes un distrito que es baja, que tiene que ir hombre, pues no tengas que bajar a la mujer y luego ver a qué hombre pones. No, ya tienes hombre y mujer, tienes ya las dos opciones. Obviamente, el primer criterio es el mejor posicionado, pero si hace match dentro del género que necesitamos en su distrito, se queda, y si no, pues ya tenemos a la mujer o al hombre en su caso, y ya lo tenemos encuestado y no perdemos tiempo. Aunque se encueste hombre y mujer, pues va a haber casos en los que un hombre tiene mayor porcentaje en las encuestas, no va a ser candidato. A todos ellos, que van a ser muchos, ¿se les va a dar algún premio de consolación como sucedió en las gubernaturas? No, porque ya el tema de la paridad es una realidad y todos saben que puede ser hombre o mujer. Tendrán que entender que así son las reglas es la nueva realidad. Entonces, pues tendrán los resultados, ellos van a conocer los resultados de encuesta, tendrán conocimiento que estuvieron muy bien posicionados, pero que su distrito quedó mujer. Okay. Gracias. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es de Silvia Arellano, de Milenio, por favor. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos. Preguntarle sobre este tema de la marcha que habrá en febrero de Lorenzo Córdoba, si el partido va a presentar alguna denuncia o solo lo dejó así como en el aire, a ver quién la pueda presentar. Se acaba de anunciar hoy, si no me equivoco, entonces vamos a revisarlo con los abogados. Para nosotros se nos hace un acto disfrazado de la derecha, y lo delata el propio orador, pues es de los favoritos del PAN. Y preguntarle, insistirle en este tema de la seguridad de los ahora candidatos y todos estos aspirantes. ¿Ustedes tienen contemplado pues no posicionar a algún aspirante en zonas que sean consideradas como de riesgo para ellos? Y si será directamente, perdón por insistirle, en los equipos de los candidatos quienes pues hagan su propia seguridad, no va a ser como el partido en general, sino cada quien tiene que ver por su propia seguridad en estas entidades. No hay, te diría, ustedes lo conocen, un esquema de seguridad para nuestra candidata presidencial muy discreto, pero los candidatos a gobernador, por ejemplo, no tienen un operativo especial. Y no se les invitaría que tengan. Y no lo tendrán los demás candidatos, porque no es necesario. Entonces también no vamos a dejar de postular candidatos en ninguna zona del país. O sea, no tenemos hasta el momento algún reporte que por las condiciones de seguridad en alguna zona del país no podemos presentar candidatos. No es el caso. Okay. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, señor. Serían todas las preguntas. Gracias a ustedes. Buenas tardes, con permiso.